Deja que Dios diseñe tu vida, es el tema de la conferencia que hoy finalizamos. Y hoy vamos a terminar hablando de la verdad acerca de que Dios nos ha creado para pertenecer. Dios nos ha creado para pertenecer a una familia. No nos ha hecho para estar solos, no nos ha creado para estar aislados, nos ha creado para estar en compañía, en comunión. Oskar Schindler fue un hábil empresario que se estableció en Croacia cuando azotaba la guerra allá en Europa por parte de Alemania a través de la dictadura de este hombre Hitler, que, cegado por sus ideas de poder y de control, creó en toda esa región una época de terror y de masacres horrendas. Y en aquella época este hombre, Oskar Schindler, aprovechó la situación y creó toda una industria de armamentos y finalmente de accesorios para la guerra, como son ollas y trastes, utensilios, para enriquecerse, porque él iba a emplear mano de obra barata. Los propios judíos de origen polaco le iban a servir a él para enriquecerse prácticamente, puesto que ellos comenzarían cobrando poco y terminarían cobrando nada, ya que había planes de acabar con los judíos en esa guerra. Pero lo que empezó siendo un negocio para él se fue volviendo una misión en la vida. Comenzó él dándolo todo por lograr su cometido y enriquecerse, y de verdad que amasó una gran fortuna. Pero cuando sus empleados y la familia de sus empleados comenzaron a correr el riesgo de morir, porque empezaron a ser enviados muchos de estos a centros, campos de concentración, para ser duramente tratados hasta el punto de matarlos, este hombre, extrañamente, su corazón comenzó a tener compasión por estas personas que al principio habían sido solo empleados. Se comenzaron a volver para él casi como una familia. Y él comenzó entonces a emplear toda esa fortuna, todas esas ganancias, para salvarle la vida a 1100 judíos. 1100 judíos logró rescatar este hombre, Oskar Schindler. Y ya finalmente la historia, usted quizá la tenga la oportunidad de verla completa en aquella película tan famosa, precisamente llamada La Lista de Schindler. Yo se la recomiendo, es una película histórica, trae un gran mensaje. Este hombre arriesga todo, es más, se cuenta que él incluso recibió a 100 enfermos terminales judíos para tenerlos ahí también y darles los cuidados hasta que estos muriesen. Finalmente este hombre fue sepultado en Jerusalén como un hombre distinguido para ellos, porque este pueblo lo amó por la grande obra que éste hizo. Pero también Oskar amó a este pueblo, porque este pueblo extrañamente le dio sentido a su vida y arriesgó todo por conservarlos cerca de él, tenerlos con él todo el tiempo y prácticamente adoptarlos, ¿sí? Y le dio sentido a su vida, a la vida de estos hombres. Y finalmente, hermanos, así como este hombre reflejó esa necesidad de proteger, esa necesidad de resguardar, esa necesidad de sentirse parte de algo más grande que él, y que este propio pueblo se sintiese tan unido en esas horas tan difíciles, y pudiesen hacer de este hombre también alguien a quien admirar y amar y respetar, habla finalmente de la necesidad que tenemos todos de pertenecer a alguien, de ser parte de alguien, de un grupo, de otra persona, de saber que mi vida está siendo valiosa para alguien más y no solo para mí. Y esa necesidad de saber que mi vida está siendo valiosa para alguien más aparte de mí, es porque Dios nos ha creado así, nos ha creado con esa necesidad. Por eso la gente busca con quién casarse, busca con quién estar. La familia viene a ser nuevamente ese círculo importante para el ser humano,
los estados se agrupan, la gente se agrupa, y a un nivel muy general y muy global, el hombre procura siempre que los pueblos se unan, se logre la paz, y los hombres, la hermandad, ¿verdad?, de los hombres logren esa unión tan anhelada, porque finalmente el hombre quiere saber que pertenece a un colectivo, a una congregación. Dios nos ha creado así, y como Dios nos ha creado así, a través de Cristo su Hijo, nuestro Dios ha hecho la más grande inversión que usted puede imaginar para que cada hombre y mujer a quien Él ha amado pertenezca a una gran familia. San Juan capítulo 14, versículo 2 y versículo 3. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Habla de una invitación cálida y amorosa hacia mi casa, hacia mi vida íntima, hacia mi círculo de las personas que amo y que estimo. Abrirte la puerta de mi casa habla de un grande amor, de un amor sincero. No dejarte en la puerta como al vendedor, no dejarte en la puerta como al extraño, sino dejarte entrar, sentarte, convivir, estar allí, conocer mi hogar, estar en mi casa. Es la invitación que hace Cristo en estos dos versículos. En la casa de mi Padre, dice, hay espacio. Ven, te invito a que estés conmigo, voy a preparar el lugar para que estén conmigo. Cristo quiere que vivamos en familia, ese es su deseo. Por eso Efesios dice que el Señor murió en la cruz por su iglesia, así dice en Efesios capítulo 5, que Él se sacrificó por su iglesia. Lo que el Padre tenía en mente cuando envió a Cristo era que todo aquel y aquella que se salvase formase parte de una gran familia. Por eso en Marcos capítulo 3, versículo 14, Marcos 3, 14, encontramos unas palabras que, aunque sencillas, dicen una gran verdad acerca de lo que estamos diciendo. Y estableció a 12 para que estuviesen con Él y enviarlos a predicar. A veces uno imagina que Cristo vino al mundo como lo podría haber hecho el Che Guevara o cualquier otro líder social, solamente utilizando al pueblo o al campesino para lograr sus deseos de libertad, su sueño de igualdad, y cuando estos ya no les sean del todo útiles, entonces no ser completamente leales a la causa. Y como encontramos varios caudillos a través de la historia, que al principio sus ideales suenan bien y mucha gente muere por ellos, pero cuando ellos logran el poder o encuentran lo que quieren, ya no son tan leales a sus principios. Cristo no fue ni es así. Cuando Él vino al mundo a predicar el Evangelio, Él no agarró a los discípulos y solamente los utilizó. No solamente vino y los agarró y los dijo, váyanse a predicar, me hacen falta predicadores, así fríamente. Una cuestión de utilizarlos malamente. Cristo también quería empatizar con ellos, quería fraternizar con ellos, quería hacerlos parte de su círculo íntimo, quería conocerlos. Por eso dice aquí el versículo 14, que antes de enviarlos a predicar, el Señor los estableció para que estuviesen con Él. Él quería que conocieran su casa, Él quería que conocieran sus conversaciones, Él quería conocerlos. Por eso Cristo, cuando nos llama sin acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. Él no llama solo a un cierto tipo de persona, a un cierto tipo de mujer. Dios, nuestro Dios, a través de Cristo, llamó a los hombres sin un criterio de selección en particular. Lo mismo escogió mujeres que hombres. Igual escogió a un rico como Zaqueo, como también escogió a un pobre y ciego pordiosero que estaba a las afueras de esa misma ciudad. Lo mismo escogió a un religioso y distinguido como Nicodemo, así como también llamó a un pescador ignorante y revoltoso
como Pedro. Es más, incluso también llamó a uno que habría de entregarle. Finalmente Cristo no tiene un criterio de selección, no hace acepción de personas, no discrimina. Él llama por igual hombres y mujeres, niños y ancianos, sin importar su condición, los llama. ¿Por qué razón? Porque el Señor quiere incluirlos en su propia vida, quiere incluirnos en su hogar, quiere incluirnos en lo que Él tiene que ofrecernos en la casa de su Padre. E incluirnos con Él, incluirnos en su vida, es automáticamente incluirnos en la vida de los otros. Porque finalmente cuando Él llama a unos y a otros, estos comienzan a conocerse entre sí, comienzan a tratarse entre sí. Y esto me fascina a mí mucho, me gusta mucho decirlo, porque no dudo que antes de conocer a Cristo, muchos de los que conformaron sus discípulos ya se habían visto en alguna manera en Israel, en alguna fiesta religiosa o en el propio templo, en las afueras, o a lo mejor comprando el pescado a las orillas de Genazaret. No dudo que ya se habían visto en algún momento. No dudo que Pedro alguna ocasión discutió con Mateo. Recuerda usted que Mateo cobraba los impuestos. No dudo que a lo mejor alguna vez, en alguno de esos años, a Pedro le tocó pagarle impuesto a Mateo. Y de ladrón y vendido no lo bajó. ¿Sí? Y Mateo no dudo que se habrá reído de ese ignorante pescador y le habrá finalmente robado. No dudo también que en algún momento Natanael habrá cruzado a lo mejor camino con aquella mujer prostituta como era María, y la habrá evitado, se habrá cruzado a la otra acera, a la otra banqueta para no mirarla, pues era un hombre que buscaba en la palabra a Jehová, como en pocos. Y no dudo también que Nicodemo en algún momento le tocó dar una palabra en la sinagoga, mientras en esa misma sinagoga se encontraba escuchando a algún otro de los hombres que se acercaron a Cristo finalmente. Y ninguno de ellos sabía que habían sido creados para estar juntos hasta el final de sus días. Ninguno de ellos imaginó que iban a compartir la predicación del Evangelio, que iban a compartir el pan más de una noche y que iban a ser parte de la familia de Dios. No lo imaginaron. Pero cuando Cristo comienza a llamarlos, cuando Cristo comienza a agruparlos, a congregarlos, se van descubriendo el uno al otro, se van conociendo el uno al otro, y entonces ya no imaginaban su vida sin el otro. Sabían que habían sido creados para ser una gran familia. Por eso cuando Cristo se fue, aunque el Señor ya no estaba, ellos se habían acostumbrado a estar juntos. Hechos capítulo 1, versículo 12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraba Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. Estaban juntos y fueron a donde estaba Pedro y Jacobo rentando. Ahí se fueron todos a esperar la promesa. No tenían interés de volver a casa todavía. No fue cada quien por su lado. Eran ya una familia y estaban dispuestos a dar la vida el uno por el otro. Y no era un asunto exclusivo para ellos, no nada más esto era para los apóstoles. Ser parte de la familia de Dios, ser parte de la congregación de Dios, era una promesa no solo para ellos, sino para todo aquel que pusiese su fe en Cristo. Hechos capítulo 2, versículo 36 al 42. Después que Pedro predica aquel mensaje en el que los judíos, miles de judíos estaban oyendo atentos la palabra, que este grupo predicaba, que esta familia predicaba, dice el verso 36, Pedro afirma: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús
a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, no solamente era para ellos, para vosotros y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para todos cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Versículo 41 y 42, lean conmigo. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Al igual que los apóstoles, conocer a Cristo significó conocer a los hermanos. Descubrir el evangelio de salvación significó descubrir al pueblo salvado. Saber de la promesa de Dios a través de Cristo significaba enterarse de todos aquellos que ya la habían recibido y ahí estaban. De manera que, bautizados en el agua, estos, dice la palabra, se agregaron a los que ya estaban ahí y compartían el alimento y oraban y estudiaban juntos la Escritura. Y la familia de casi 120 personas de pronto se multiplicó en más de 3,000 personas. ¿Sabe por qué? Porque ese siempre fue el plan de Dios. Porque Dios nos creó para pertenecer, nos hizo para ser parte de una familia. Ese siempre fue su plan. De manera que Cristo no solo vino a dejar el evangelio, vino a dejar una familia. No solo vino a dejar una doctrina, vino a dejar comunión, vino a dejar un hogar. Y los apóstoles lo entendieron. Y cuando la gente se convertía, lo entendía y le quedaba claro. Versículo 44 al 46. Y todos estos 3,100 y tantos, dice el verso 44, todos estos, los que habían creído, estaban ¿cómo? Juntos, y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¡Qué hermosos textos! ¿Se da cuenta? Estaban en los últimos días de la fiesta. Quiero que note esto. En los últimos días de la fiesta. Imagínese la escena. Más de 3,000 personas llegan a Israel desde diferentes lugares a la fiesta del Pentecostés. Todos juntitos y pegaditos, aglomerados en el templo, como en una fiesta. Cada quien comprando palominos por acá, otros viendo por acá, turisteando, otros más en el culto, etc. Pero había gente que tenía necesidad ahí. Había gente que andaba limitada para las cosas. Había gente que iba a tener que dormir en la calle, porque era demasiada la gente que estaba en Israel. Pero nadie le interesaba el otro. Y ahí andaban juntos. Cuando estas 3,000 personas conocen el evangelio por boca de Pedro, y cuando estas 3,000 personas creen en Cristo Jesús, de pronto estas 3,000 personas que habían rozado uno con el otro y que a lo mejor se habían pasado uno con el otro de cerca, ahora estaban juntos. Y no solamente estaban juntos, algunos vendían sus terrenos para que otros tuviesen hospedaje y comida. Es decir, mi hermano, Dios no solamente te abre el corazón para saber que te vas a ir al cielo, sino para saber que hay hermanos cerca de ti que requieren de ti para bendecirlos. Y nos pone en el alma y en el corazón un sentimiento por estar cerca de ellos, por amarlos, por cuidar de ellos. Eso es lo que hace el evangelio también
nos abre hacia las necesidades de los demás. Verso 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día, ¿a dónde? A la iglesia los que habrían de ser salvos. Por eso existe la iglesia. A lo mejor tú te habías preguntado, ¿por qué tengo que ir a la iglesia? ¿Por qué tengo que congregarme? ¿Por qué tengo que procurar estar donde están los demás? Por esto que estamos viendo hasta aquí. Porque la voluntad de Dios es que todos los hombres se agrupen, se congreguen y sean uno para glorificar a Dios y para amarse entre ellos. Por eso existe la iglesia. Y desde un principio así se fue creando, así se fueron haciendo los vínculos. ¿Cuál es el problema aquí, mis hermanos? ¿Por qué será que el hombre no busca ser parte de la familia de Dios? ¿Por qué será que su vecino, mi vecino, su familiar o el mío o el conocido no tiene tanto interés en venir, escuchar y ser parte? Porque algunos no vienen, ¿sabe usted por qué no vienen? Tienen miedo de que los cambiemos de religión. Es decir, nos tienen miedo. No quieren ser parte de nosotros. ¿Sabe por qué razón, mi hermano? El problema es el pecado. Ese es el problema, el pecado. Porque aún nosotros que ya somos la iglesia, el pecado, ¿cuántos problemas nos trae? Tendríamos que estarnos amando y a veces no es al 100%. A veces tenemos que estar resolviendo rencillas, enojos y demás. Ya lo que estamos, ¿no? Cuanto más las personas de fuera, el pecado los aleja. El pecado separa y el pecado aleja. El pecado no une, el pecado desune. Esa es su característica. ¿Se acuerda usted qué hizo Adán cuando oyó la voz de Dios? Después de haber pecado, ¿alguien recuerda? Se escondió porque oyó su voz. El pecado aleja, el pecado separa. Gálatas capítulo 5. No nos gusta que nos digan en qué estamos mal, no nos gusta que nos señalen nuestros errores. Eso es parte del pecado. Miren Gálatas capítulo 5, verso 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. El pecado de adulterio separa un matrimonio, ¿no? Fornicación. El pecado de fornicación separa al hijo de los padres o la hija de los padres. Pone dolor y rencor en la familia. El pecado de fornicación. Inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, pero aquí viene una larga lista que tiene que ver con el hecho de que el pecado separa. Escuche, enemistades, hacer enemigos, pleitos, oye, me debes, me la vas a pagar, celos, ¿y por qué nada más él y no a mí? Iras, te voy a matar, contiendas, es que esto es mío, yo lo logré primero, si tú lo quieres tienes que ganártelo, etc. Disensiones, te dejo de hablar, nunca más te dirigiré la palabra. Herejías, te voy a hacer un mal de ojo. Digo, el pecado tiene que separar de alguna manera, ¿no? Envidias, ¿por qué nada más él? Ojalá se le pierda, ojalá lo rompa. Homicidios, no mereces vivir, no cabemos los dos en este pueblo. Borracheras, ¿cuántas familias no han dividido? Y cosas semejantes a estas. ¿Se da cuenta? Casi el 80% de las palabras en estos versículos hablan de separar, porque el pecado separa. Esa es su característica. ¿Y por qué razón? Porque la raíz del pecado es la soberbia y el egoísmo. No quiero reconocer mi error, no quiero dar más allá, no quiero dar lo que tengo. Dice el versículo 21 que tales personas no heredarán el reino de Dios. No hay lugar para el pecador en el reino de Dios, porque solo hay un rey, es Cristo. No hay lugar para otro pequeño rey, otro pequeño Dios ante la presencia de Dios. Solo hay un rey. El único lugar donde un soberbio y egoísta
va a sentirse realmente sin que nadie lo moleste es el infierno. Solo en la densa oscuridad, Él con Él mismo. Pero en Cristo todos vamos rumbo a la nueva Jerusalén, donde todo será fiesta, celebración, compañerismo. El pecado nos hace esclavos, hermanos. Miren Tito capítulo 3. Entonces no queremos que nos digan qué tenemos que hacer, no queremos que nos digan que estamos haciendo algo mal. Decimos, esta es mi vida y yo la vivo como quiero. Y es un error, no es tu vida. Dios te creó y Dios te diseña y Dios sabe lo que tú necesitas. Es un error decir que mi vida es mi vida y la hago yo como quiero. Eso no es más que ser esclavo de lo que tú quieres. Tito 3:3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, no pensábamos las cosas antes de hacerlas, rebeldes, hacíamos exactamente lo contrario a lo que nos decían, extraviados, fallábamos y nos apartábamos de lo correcto más de una vez, esclavos de concupiscencias y deleites diversos. Me gusta ir acá, me gusta ir allá, me gusta hacer esto, me gusta hacer lo otro, esta es mi vida, no me interesa si lo que me gusta está mal o no es correcto, me gusta. Eso es ser esclavo de los deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Así, ese es el pecado. Como yo lo quiero para mí, ya nada más lo quiero yo, entonces me empieza a estorbar la esposa, me empiezan a estorbar los hijos, me empieza a estorbar el vecino, me empieza a estorbar papá, me empiezan a estorbar todos. ¿Recuerda aquella película mexicana de un hombre, un campesino, muy pobre, que cada vez que se sentaba a comer el pollito que preparaban, sus hijos arrasaban con toda la comida y él no podía comer a gusto ese pavito? Y luego un día su esposa le prepara a él un pavo solamente para él. Y entonces se lo esconde en su sabucán. Y sin que sus hijos lo vean, se va al campo con su pavo. Y se lo come todo y se muere de indigestión. ¿Alguien la ha visto? Pero vemos cómo ese deleite de lo que yo quiero nos lleva precisamente a nuestra propia destrucción. No fuimos creados para acabarnos solos el pastel. No nos hizo Dios para que nosotros construyésemos un reino a nuestro alrededor. No, nos hizo para compartir, para dar, para bendecir a otro. Así nos creó Dios. De manera que cuando hay un hombre más infeliz y no hay el peor vacío que pueda haber que estar lleno de sí mismo, y no hay peor ruina que un hombre pueda encontrar que construir las cosas a su alrededor. Esa es la tragedia. Pero ¿sabe qué hizo Dios? Versículo 4, perdón. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. ¿Sabe qué significa eso, hermano? Ninguno de nosotros, ni usted ni yo, teníamos ni tenemos ningún derecho para negarnos a bendecir a otro con mi vida. No tenemos ese derecho. Nadie aquí puede decir que tiene la potestad para apartarse de Dios y de su voluntad y de su iglesia y aún así creer que tiene toda la autoridad o el derecho de hacerlo. No, de hecho esa es la razón por la cual el hombre se va a condenar. Pero Dios sí tiene todo el derecho de juzgarnos. Sí tiene todo el derecho de traernos delante de Él y juzgar nuestra vida. Esa vida que no se diseñó de acuerdo a su voluntad y para su gloria y su honra. Él sí puede juzgarlo y lo va a hacer. Y va a separar eternamente a las almas de sí mismo, y esa será la ruina más grande. La separación con Dios eterna. Porque Dios nos creó para que nuestras vidas fuesen de bien para otros, de bendición para otros, para la gloria de Dios. Y no le estoy diciendo que necesariamente usted se esté metiendo en la casa de todos los hermanos
o esté haciéndole conversación a toda la iglesia, o esté repartiendo sus bienes con todos y cada uno de nosotros. No le estoy diciendo eso, porque tenemos personalidades distintas y formas distintas de convivir. Lo que le quiero decir es que hay mucho de lo que usted tiene que puede ser y es de bendición para otro, y hay cosas que otros tienen que a usted le hacen falta, y por eso no es completamente y totalmente feliz. Pero ahí está la bondad de Dios, justamente ahí está la bondad de Dios, que aunque Él sí tiene el derecho de juzgarnos, no lo hizo, sino que mostró su bondad y su grande amor, y a pesar de todo eso, dice aquí el verso, nos salvó. Y dice el verso 5, que nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Así es, su Espíritu Santo llegó un día a nuestras vidas, y a través de la predicación del Evangelio, como hoy lo estamos haciendo, despertó en nosotros amor por la iglesia, despertó en nosotros la necesidad de convivir, la necesidad de estar, la necesidad de perdonar, la necesidad de recibir y dar. Y eso vino porque Él nos regeneró, Él nos cambió, Él nos dio un corazón para nosotros. Esa es la obra que ha hecho su Espíritu Santo, sin que nosotros tuviésemos que hacer algo. Y cuando nos dimos cuenta que lo amábamos, y nos dimos cuenta que le creíamos, y nos dimos cuenta cuán mal estábamos, y nos arrepentimos, Dios nos justificó y nos hizo oficialmente sus hijos. Eso fue justo lo que Dios hizo. Al enviar a su Hijo a la cruz del Calvario, eso fue justamente lo que Él logró. Y mire qué hermoso es esto. ¿Cuántas veces nos habremos cruzado hace 20 años en el mercado? ¿Cuántos de nosotros a lo mejor nos cruzamos en algún supermercado, pero su vida no era para mí relevante, como tampoco la mía lo era para usted? Y mírenos ahora aquí, juntos, y echa a volar su recuerdo y piense cómo fue que Dios lo fue trayendo hasta acá, hasta esta familia, hasta esta congregación, y vea cuán sabio y poderoso fue que usted no se le extravió en el camino y llegó hasta acá, y que ahora somos el uno para el otro, y podemos decir: Señor, qué extraordinario eres, que me creaste para luz y vida, me hiciste para esta iglesia, me creaste para estos hermanos, estos iban a ser mis sobrinos y estos serían mis hermanos, y aquí estoy. Y Dios nos creó para una familia, aunque antes no nos diésemos cuenta, Él lo hizo. Versos 6 y 7, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Entramos en la herencia. Es como cuando alguien, es como si le llegara a usted una carta de parte del gobierno y dijese: usted tiene un tío que vive en Matamoros y le dejó una herencia. Y usted dice: genial, gloria a Dios por mi tío en Matamoros. Y usted agarra camino para allá y llega, pero no solo descubre que tenía un tío en Matamoros, tenía primos en Baja California, en Nayarit y en Ciudad de México, que también llegaron a buscar la herencia. Y los va conociendo: ay, mira, tú eres primo también. Sí, mira, el tío no se acordó de nosotros. Y todos a recibir herencia. ¿Sabe, mi hermano? Cuando venimos a Cristo y venimos a recibir la promesa de su herencia, nos vamos dando cuenta que no somos los únicos herederos, sino que el testamento incluye a muchísimas almas más. ¿Y sabe cuándo experimentamos esto tan bonito? Cuando tenemos la oportunidad de ir a otras iglesias, en otros lugares del país, en otros sitios. Y usted llega y los saluda y los trata y puede sentir, y puede decir: sí, este es mi hermano.
Sin duda que lo es. Yo siento afinidad con Él. Puedo ver su cariño por la obra, su amor por Cristo. Este sin duda también está anotado en la herencia. Eso sí, no me cabe la menor duda. Y sabe, hermano, es tan hermoso. Cuando usted viaje a otro lugar, si usted viaja a visitar a alguien, haga por llegar a una iglesia y entra a un culto y dése a conocer como un hijo de Dios, y se va a dar cuenta qué bonito es conocer la familia de Dios tan grande como es. Hebreos capítulo 2. El apóstol Pablo, proféticamente, Dios le revela a través de algunos textos del Antiguo Testamento esa escena anterior a la venida de Cristo, así como posterior a la venida de Cristo, y cómo nos vemos nosotros allí siendo parte de ese hermoso plan. Hebreos capítulo 2, versículo 10. Porque le convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, que es Dios, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos, que es Cristo. Es decir, Pablo dice, Dios, cuando envió a Cristo y lo afligió en la cruz y lo llevó hasta la muerte misma de la cruz, dice Pablo acá, Dios lo hacía pensando que con esto traería muchos hijos a la gloria. Él estaba pensando en una gran familia, en ninguna cosa pequeña. Verso 11. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Porque aparte dice Pablo, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que dio a su Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Y si ya pagó un alto precio para adoptarnos, ¿cómo no va a tener una recámara para mí en su casa ya preparada? Sin duda que sí, sin duda que sí. Y es justamente lo que está diciendo acá, Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Él no se avergüenza. ¿Por qué tengo que avergonzarme yo de llamarlo Padre y llamarle a usted hermano? ¿Por qué tengo que avergonzarme cuando voy en la calle y presento a alguien con alguien más, y en lugar de decirle este es mi hermano en Cristo, le digo este es un amigo? Diga que es su hermano en Cristo. A Él no se avergüenza de llamarnos hermanos, y Él tendría que avergonzarse, ¿no cree usted? Y sin embargo no lo hace. No se avergüence de decir que usted pertenece a la familia de Dios. Cuando le digan, oye, domingo en la mañana te invito a un asado, ¿cómo no vas? No diga, no puedo porque el domingo tengo compromiso en el templo. ¿Dónde? En el templo. Déjalo así, pues. No diga, no puedo, voy a la casa de Dios, voy a la iglesia, Luz y Vida, y te invito. Voy con mis hermanos a oír la palabra de mi Padre, aquel que me compró con precio de sangre, sin importar quién soy ni cómo soy. Verso 12, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Así de gozoso está Cristo de poder estar aquí en el culto, en la reunión con nosotros, alabando y mostrándonos al Padre a través de su Espíritu Santo. ¿Por qué no voy a sentirme a gusto yo? ¿Solo porque me tocó sentarme al lado de Mateo, el ex cobrador de impuestos, el que todavía me debe? ¿Porque me tocó sentarme al lado de otra persona? No, mi hermano. Venga a la casa de Dios, ame a su hermano, acepte a su hermano, perdone a su hermano, soporte a su hermano, ore por su hermano y alabe a Dios gozoso. Verso 13. Otra vez, yo confiaré en Él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. El Señor expresa aquí su gozo de ser nuestro hermano.
y de llevarnos a la casa del Padre, tal como lo prometió. Él dijo: voy a preparar el lugar y vendré y los tomaré y los llevaré. Él está feliz de que seamos parte de su familia. ¿Estás tú feliz de ser parte de su familia? Entonces, sé parte de su familia. Sé parte de la familia. No seas el hijo alejado. No seas la hija distante. No seas el hijo que de vez en cuando se presenta a casa. Sé el hijo que siempre está en casa, que siempre busca a sus hermanos, que siempre está con ellos. Nos haces falta y te hacemos falta, porque este es y ha sido siempre el plan de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. No importa quién eres, no importa si eres muy alegre, muy callado, muy tímido, muy distante, tu personalidad, tu manera de ser, extraño en tus pláticas, a lo mejor muy cariñoso en tu trato, muy rudo al hablar, no sé, no importa en realidad. Si tú crees que Jesucristo murió en la cruz del Calvario por ti, para salvarte y para que pertenezcas a su familia, y lo crees, y arrepentido vienes a Cristo a pedirle perdón por toda esta vida de egoísmo y soberbia que te ha tenido aislado o aislada de la familia de Dios, de la iglesia de Cristo, y arrepentido vienes a Él, créeme, dice la palabra, serás justificado por la justicia de Dios. Verso 23, porque todos sin excepción pecaron. Y eso no solo te separa de tu familia y tus seres queridos, te separa de la iglesia y te separa de Dios, porque dice: están destituidos de la gloria de Dios. Pero si crees en Cristo esta noche, confías en Jesús y lo amas, y arrepentido por la vida de egoísmo que has tenido y distante de la iglesia de Cristo, de la familia de Dios, vienes hoy arrepentido a pedirle que perdone tus pecados, serás justificado y serás declarado hijo de Dios delante del Señor. Esto es lo que dice el versículo 24, léalo conmigo. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Así es, a través de su muerte en la cruz obtenemos la gracia para vivir juntos como familia eternamente. Y no hay cosa que me llene más de gozo que justamente con las personas en las que estoy invirtiendo mi vida. Hablo en lo personal, mi vida, lo que soy, lo que Dios me ha dado, son justamente las personas con las que me iré eternamente al hogar con Dios y con quienes estaré disfrutando las eternas bendiciones del Señor.